Ok, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Vamos a comenzar leyendo la Escritura, un texto muy conocido en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, famoso texto de la Gran Comisión, donde leemos: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de tu presencia, en primer lugar, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solo tú mereces. Y también, Señor, dándote toda nuestra gratitud, porque si estamos aquí es porque hemos sido movidos por tu Santo Espíritu a venir a este lugar, a aceptar, a ser obedientes a esta santa convocatoria que tú nos haces, de que como tu pueblo nos reunamos en este día en especial, día que tú has apartado desde la creación del mundo, para que te alabemos, para que te exaltemos, para que escuchemos principalmente tu palabra que nos es dirigida directamente hoy. Queremos pedirte entonces, Señor, que este día sea para nosotros una verdadera fiesta, que todas aquellas cosas que nos distraen, que todas aquellas cosas que puedan estar preocupando nuestro corazón, se disipen delante de tu gloria, delante de tu grandeza, delante de tu gracia maravillosa, delante de este evangelio tan precioso que nos has concedido en tu Hijo, en Jesucristo. Pedimos también, Señor, que hoy, día en que vamos a cerrar temporalmente nuestra escuela dominical, podamos también ser instruidos, edificados, viendo tu manera de obrar en medio de tu pueblo. Hemos visto, Señor, cómo tú has preservado a esta rama en particular de tu iglesia, a la iglesia presbiteriana, cómo a través de altos y bajos, de luchas, de desafíos, de muchos aciertos, pero también de grandes desaciertos, tú has preservado a tu iglesia para que siga dando testimonio del Evangelio de Jesucristo. Así que pedimos, oh Señor, que tú hoy una vez más nos ayudes a poder entender el pasado, a fin de que podamos tener mayor claridad acerca de nuestro presente y eventualmente del futuro. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Estamos en la lección número 8 de esta serie de estudios que hemos titulado Nuestra Historia. Y la idea ha sido presentar, ¿verdad?, un panorama bastante general, pero sí, podríamos decir, haciendo hincapié a ciertos hitos importantes, acerca de la historia del presbiterianismo. Y vimos cómo, ¿verdad?, luego de la Reforma protestante, este grupo en particular, que fue conocido como los reformados, en partes de Alemania y también en Suiza, fueron aquellos que influenciaron en parte la reforma en Gran Bretaña, reforma que de manera bien particular nosotros vimos que tuvo su matiz en Escocia, donde surge el presbiterianismo. Y este presbiterianismo escocés, ¿verdad?, por causa de las inmigraciones al nuevo continente, fue llevado, fue importado, y ahí surge la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, iglesia que finalmente se transforma en la madre del presbiterianismo en Chile. Y hoy día vamos a hablar particularmente de la iglesia presbiteriana en América Chile, la IPA o IPACH, que es nuestra denominación. Entendiendo en primer lugar que la IPACH no forma parte directa de esta tradición tal como vimos la semana pasada. ¿A qué me refiero? La IPACH es una denominación nueva que no surge, ¿verdad?, como una división del presbiterianismo histórico en Chile.
La semana pasada hicimos mención de que la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿verdad? Fue fruto del trabajo misionero de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Entonces había una conexión. De hecho, la Iglesia Presbiteriana en Chile dependía del Sínodo de Nueva York, que a su vez era parte de la Iglesia Presbiteriana del norte de los Estados Unidos. Entonces vimos todo eso. Por lo tanto, la Iglesia Presbiteriana en América viene como otra rama. Sí viene directamente de los Estados Unidos, pero no por esta vía a través de las que uno podría considerar las iglesias históricas en Chile. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo ya en mente. Entonces, para introducirnos un poco en el asunto, el proyecto de plantación de la Iglesia Presbiteriana en América, Chile, surge en el seno de Misión al Mundo, o Mission to the World, que es el brazo, ¿verdad?, de misiones extranjeras que tiene la Iglesia Presbiteriana en América, la PCA en los Estados Unidos. Ahora, la presencia de esta misión al mundo, Mission to the World en Chile, data de la década de 1940, cuando se produce una división en la Iglesia Presbiteriana de Chile y surge la Iglesia Presbiteriana Nacional. Hubo contactos, ¿verdad?, entre gente de la Iglesia Presbiteriana Nacional con la Iglesia Presbiteriana que posteriormente fue la PCA. Ustedes se acuerdan que la PCA se organizó en 1973, como nosotros ya lo vimos. Entonces, Mission to the World tuvo algunos contactos allí, que tenía otro nombre en aquel entonces, ¿verdad? Se llamaba World Presbyterian Mission, o Misión Presbiteriana Mundial. Entonces, a través de estos misioneros que envió esta World Presbyterian Mission, se apoyó, ¿verdad?, la plantación o se apoyó el surgimiento de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Y eso, como ya les dije, en la década de 1940. Ahora, a mediados de la década de 1980, esta misión al mundo decidió cambiar su visión, decidió cambiar la forma en que ellos trabajaban, particularmente aquí en Chile. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, ¿qué hacían? Apoyaban, ¿verdad?, a la Iglesia Presbiteriana Nacional en ciertos lugares. Entonces, allí, en 1980, se comenzó a formar un equipo con las familias misioneras y otro grupo que se habían retirado de la IPNA, de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Y este grupo entonces tomó ciertas tareas específicas. ¿Cuáles eran? Plantar 2 iglesias en sectores acomodados de Chile. Entiéndase, una iglesia en Las Condes, en Santiago, y una iglesia en Reñaca, en Viña del Mar. Si usted hace memoria, esto era algo que ya los misioneros anteriores, los misioneros que venían por la Sociedad Extranjera Presbiteriana, tenían esa visión, ¿verdad?, de plantar iglesias en sectores acomodados, o querían alcanzar la élite nacional. En parte motivados por el hecho de que ellos decían, esta es la gente que toma decisiones en Chile. Y si nosotros alcanzamos a esas personas con el Evangelio, obviamente la cultura se va a ver afectada. Eso era en parte su visión. Y la otra era el hecho de saber que los sectores más acomodados de la sociedad chilena eran los menos alcanzados con el Evangelio. Los sectores más sencillos, más humildes, sí habían sido alcanzados de una manera u otra con el Evangelio, pero los sectores acomodados no. Entonces, se estableció esta idea de plantar una iglesia en el sector oriente de Santiago que pudiera, ¿verdad?, alcanzar las comunas de Providencia, Vitacura, Las Condes, La Reina, y en un sector acomodado de Viña del Mar, que es el sector de
de Reñaca. E insisto, hasta ese entonces, estamos hablando de 1980, eran las áreas geográficas y socioeconómicas no alcanzadas por iglesias evangélicas, por iglesias protestantes en Chile. Entonces, en esa visión que ellos tuvieron, también estuvo el propósito de invertir en personas para alcanzar verdad y para llevar el evangelio a estos grupos que serían los más influyentes o los grupos dirigentes del país. Entonces uno puede pensar, ok, una estrategia interesante, una estrategia tal vez necesaria para aquellos días, así que no es bueno empezar a pensar en prejuicios, que le gustaban los con más plata, cosas. No nos vayamos por eso, sino que realmente en su visión era, este es el grupo menos alcanzado con el evangelio, tenemos que hacer algo y tenemos que ir allí. Entonces, así como ciertos misioneros comienzan a trabajar, ellos junto a sus familias, y ahí comienza la obra Vern Marshall. Alguno de ustedes a lo mejor lo ha visto, lo ha escuchado, y Gerardo Gutiérrez. Ellos comenzaron, ¿verdad?, la plantación de la iglesia Cristo Rey en Las Condes. Y por otro lado, misioneros Richard Ramsey y Gary Waldecker, ellos iniciaron la plantación de la iglesia presbiteriana en Reñaca, o de Reñaca. Y después se les unieron a estos de Reñaca otros misioneros. Obviamente en Santiago también se necesitó más apoyo, entonces llegaron otros misioneros más junto a sus familias que dieron apoyo a estos primeros misioneros que estaban queriendo plantar iglesias. Después aparece otro misionero que de hecho está jubilado y está aquí en Chile, se quedó, Sam Matier se llama él, junto a Ken Crabb, y ellos fundaron la iglesia San Marcos. Y esa iglesia San Marcos se reunía en el mismo edificio de la iglesia Cristo Rey, pero el objetivo es que ellos estaban solo para la comunidad de habla inglesa. Era una iglesia para los de habla inglesa. Y eso fue a principios de la década del 90, 1990, cuando inician el trabajo. También otro misionero que también está aquí en nuestra denominación, John Ragg, comenzaron a trabajar en Reñaca y se dedicaron también a la obra allí. Entonces, fíjense, varios misioneros venidos a los Estados Unidos, ¿verdad?, miembros de la PCA, enviados por misión al mundo, vienen principalmente a trabajar en Las Condes o en Reñaca, en lo que es Viña del Mar. Ahora, desde el punto de vista eclesiástico, este proyecto de plantación siempre tuvo en vista la formación de un presbiterio nacional. Era lo que ellos querían, ¿ya? Y es por eso que estos misioneros que llegaron establecieron equipos de plantación de iglesias, y esos equipos de plantación de iglesias formaron un presbiterio provisional, ¿ya? Una figura media rara. En el sistema presbiteriano no se ve tanto eso, pero bueno, a veces los misioneros se dan esas licencias, ¿verdad?, de que en sus países de origen no los dejarían hacer nunca cosas así, pero cuando andan en otros países ellos se toman esas licencias y hacen esas cosas, ¿verdad? Entonces empezaron este presbiterio provisional, pero ojo, era dependiente de la PCA, de la Iglesia Presbiteriana en América, no era independiente, estaban vinculados. ¿Y cuál era el objetivo? Que este presbiterio finalmente se organizara y formara una denominación nacional, una denominación chilena. Y obviamente la iglesia comienza a crecer porque a mediados de la década de 1990, un grupo de hermanos de esta iglesia de Las Condes de Cristo Rey, que vivía en las afueras, ¿verdad?, de Santiago, o mejor dicho, vivían al sur poniente de Santiago,
deciden, ¿verdad?, plantar una congregación en el sector de Lonquén. ¿Cuántos de ustedes conocen Lonquén? ¿Saben? Ok. Entonces, ahí por la gracia de Dios, esa misión que comenzó en Lonquén se particularizó y es conocida hoy en día como la Iglesia Presbiteriana del Valle, la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén. Entonces, de forma bien clara, estos misioneros, ¿verdad?, de algunas familias que estaban ahí en Las Condes, en Cristo Rey, forman una nueva iglesia en Lonquén. ¿Qué pasaba más al sur? Más al sur, particularmente en la ciudad de Osorno, una congregación que pertenecía a la Alianza Cristiana Misionera solicitó su incorporación al presbiterio. Y obviamente eso fue aceptado por el presbiterio provisional, y ahí es donde surge la iglesia presbiteriana de Osorno, que está allí en la ciudad. Entonces, no fue un proyecto de plantación, sino que fue una incorporación, una iglesia que se incorporó, ¿verdad?, a la denominación. Ahora fíjense, empieza a crecer este presbiterio provisional y uno de los objetivos de los misioneros era obviamente formar un liderazgo nacional. Si era una iglesia que aún dependía del extranjero, que sus principales pastores eran misioneros extranjeros, obviamente, si ellos tenían como visión una iglesia nacional, tenían que preparar obreros nacionales. Y ahí entonces se comenzó a trabajar en potenciales candidatos al ministerio, entrenar presbíteros, en fin. Y ahí entonces estos misioneros acordaron establecer una especie de sistema de formación de candidatos, una especie de seminario, ¿verdad?, que era atendido por los mismos misioneros, es decir, los misioneros eran quienes daban las clases allí. Y fruto de este trabajo comenzó un proceso de ordenación de algunos pastores en el año 2004, ¿ya?, dentro de este presbiterio nacional. Y junto a eso, ¿verdad?, los líderes de las 4 congregaciones que existían en ese entonces, acuérdense, Las Condes, Reñaca, Lonquén, Osorno, ¿verdad?, comienzan a preparar, comienzan a ordenar presbíteros que permitieran formar consistorios, ¿verdad?, que gobernaran esas congregaciones en particular. Entonces, ese es en pocas palabras cómo esto se fue dando, cómo se inició, ¿verdad?, el trabajo. Misioneros que venían con un objetivo bien claro: plantar iglesias en los sectores más acomodados, porque son los sectores menos alcanzados. Plantaron esas iglesias y a su vez una de esas iglesias plantó otra iglesia, y también una iglesia solicitó ser incorporada en la denominación, ¿verdad? Entonces así surge más o menos, o así son los inicios de la iglesia presbiteriana en América, Chile. Ahora, estos equipos misioneros que venían por misión al mundo, en un esfuerzo, ¿verdad?, por consolidar pronto, ¿verdad?, la obra nacional, ciertamente promovieron el trabajo de las congregaciones y también ellos buscaron aportes financieros de las iglesias presbiterianas en Estados Unidos a fin de poder construir edificios, ¿ya? Y así como se construyó el edificio de la iglesia Cristo Rey en Santiago, así es como se construyó el edificio de la iglesia de Reñaca. Y esos proyectos se concretaron a fines de la década del 90. Y creo que el de Reñaca fue a inicio del 2000, 2003, por ahí que finalmente se terminó el edificio. Ahora, el edificio de Cristo Rey nunca se ha terminado, ¿verdad? El proyecto original nunca se terminó porque contemplaba un edificio más grande y sacaban los fondos y hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? Pero es bastante apropiado, es uno de los buenos edificios que tiene la denominación, aunque hoy en día, eso lo vamos a ver, Cristo Rey no pertenece a la denominación. El año 2006
más iglesias empiezan a aproximarse a la denominación, y luego de los procesos constitucionales correspondientes, ¿verdad? Se integraron a la denominación, en primer lugar, la Iglesia Reformada de Maipú, que actualmente se llama Pacto de Gracia. Y también se incorporó la iglesia El Encuentro, que era una iglesia que estaba en el centro de Santiago. Entonces, ya van 3 iglesias que no son fruto, ¿verdad?, de un trabajo directo, sino que es más que una incorporación a la denominación. El año 2007 también se fundó en Viña del Mar una congregación que tenía como nombre Gracia y Paz, que sirvió durante algunos años, ¿verdad? Y particularmente fue allí donde estaba el CEMIPRE. CEMIPRE es Centro Ministerial Presbiteriano, que su objetivo era ministrar a los discapacitados. De hecho, el pastor John Ragg es ciego. ¿Ya? Entonces, él lideraba allí ese trabajo, pero este trabajo se disolvió el año 2014, porque no tuvo los frutos esperados, en fin. ¿Ya? Ahora, en abril del año 2011, por acuerdo unánime del Presbiterio Nacional, acuérdense, este presbiterio era provisional, ¿verdad? Este presbiterio entonces provisional, organizado por estos misioneros de Misión al Mundo, se particularizó, es decir, se independizó de la Iglesia Presbiteriana en América de los Estados Unidos. Y este presbiterio entonces adoptó el nombre de Iglesia Presbiteriana en América, Chile. Y estuvo en su inicio conformado por 5 congregaciones que ya estaban particularizadas: Cristo Rey, ¿verdad?, San Marcos, que como vimos funcionaba en el mismo edificio pero alcanzaba a los de lengua inglesa, Lonquén, Osorno y Maipú. Y Maipú es Pacto de Gracia. Y ahí después se sumaron, ¿verdad?, las congregaciones, o misiones, mejor dicho, de Reñaca, que no se había particularizado, El Encuentro, ¿verdad?, que era esta del centro de Santiago, Gracia y Paz, que estaba en Viña del Mar, ¿ah? Y por ahí, por el año 2013, la Iglesia Cristo Rey de Las Condes comenzó un trabajo en Chillán, un trabajo que estuvo allí, o sea, había una misión allí en Chillán. Entonces ese es como más o menos el escenario cuando se particulariza la denominación, cuando realmente se transforma en este sueño que tenían los misioneros en un comienzo de tener una iglesia presbiteriana nacional. Entonces ocurre ahí el año 2011. Pero como siempre, y ya lo hemos visto en la historia del presbiterianismo en Escocia, en Estados Unidos, hubo, ¿verdad?, profundas diferencias entre algunos pastores, entre algunos hermanos de la denominación, y fue así como el año 2018 la Iglesia Cristo Rey deja la denominación, sale de la denominación y sale, ¿verdad?, junto a las misiones que tenía en ese entonces. Al año siguiente, el año 2019, sale esta congregación El Encuentro, también deja la denominación. Entonces, de estas poquitas que habían, se fueron principalmente la más grande, que era Cristo Rey, y una menor, pero también sale de allí. Entonces, no voy a entrar en detalles de qué sucedió, por qué sucedió, pero ciertamente hubo estas diferencias que llevó a los hermanos a salir de allí. El año 2019, la iglesia de San Marcos, que en ese entonces funcionaba como iglesia madre de la iglesia de Reñaca, recibió a todos los miembros de una plantación llamada la iglesia La Trinidad de Reñaca. ¿Ya? Este grupo de la iglesia La Trinidad de Reñaca había comenzado como una potencial plantación de la iglesia San Pedro, una iglesia anglicana en Viña,
pero que por cuestiones propias de la política eclesiástica anglicana nunca recibió la autorización para funcionar. Entonces allí los miembros de ese grupo deciden salir de la comunión anglicana, ¿verdad? Y se afilian en ese momento a la iglesia Cristo mi Pastor, que es nuestra iglesia madre, que en ese tiempo formaba parte de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Ya? ¿Se entiende el mono? Ok. Entonces a partir de ahí empieza este trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Esta iglesia de Reñaca, que había sido uno de los primeros trabajos que los misioneros habían iniciado, nunca logró crecer, nunca logró particularizarse, y tenía un edificio bastante adecuado, pero no iba nadie, o iba muy poca gente. Creo que ese máximo llegaban 10, 15 personas. Estamos hablando ya después de años y años y años de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Esta iglesia, la Trinidad de Reñaca, son recibidos, ¿verdad?, como miembros de la iglesia de San Marcos, como una misión de San Marcos. Abandonan la IPCH, la Iglesia Presbiteriana de Chile, y se vinculan, ¿verdad?, a esta iglesia San Marcos, y forman parte, ¿verdad?, como una misión de San Marcos. Y entonces lo que sucede es que ambas congregaciones al final se fusionaron, ¿verdad? La iglesia presbiteriana en Reñaca, con estos poquitos miembros que tenían, y esta iglesia que había surgido en el seno del anglicanismo, la iglesia La Trinidad de Reñaca, se unen y forman la iglesia La Trinidad de Reñaca. Ustedes se imaginarán cuál de las dos tenía más peso, cuál de las dos tenía más miembros, porque se quedaron con un solo nombre, ¿verdad? Ahora, uno puede decir, no es tan difícil, igual decía Reñaca en alguna parte, ¿verdad? Entonces, no hubo tanto problema. Bueno, esta iglesia, ITR, o la Iglesia de la Trinidad de Reñaca, finalmente se particulariza a fines del 2019, y comenzó un proyecto de plantación en Concón, otro proyecto en Viña del Mar, tenían varios proyectos de plantación, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, se había perdido una iglesia que era Cristo Rey de las Condes, ¿verdad?, se incorporó esta nueva iglesia que era la Trinidad de Reñaca. Al año siguiente, al año 2020, he recibido en el presbiterio la iglesia presbiteriana Cristo mi Pastor. Esta iglesia había dejado de formar parte de la iglesia presbiteriana de Chile, estuvo vinculado por algunos breves meses a la iglesia presbiteriana de Brasil, breves meses, y finalmente se vinculó a la iglesia presbiteriana en América, Chile. Y esta iglesia, ¿verdad?, Cristo mi Pastor, es la iglesia madre de, por ejemplo, la misión aquí en Curicó, de la misión en Valdivia, de la misión en Villarrica, de la misión en Concón, otra, no la que estaba con ITR, otra Concón, y varias más en Ñuñoa, en fin. Y en ese mismo periodo, es decir, en el año 2020, se incorporó la iglesia presbiteriana de Puerto Montt, que también pertenecía a la iglesia presbiteriana de Chile, pero que había dejado a la iglesia presbiteriana de Chile y se incorpora entonces a la IPA. Entonces, ahí nuevamente tenemos que el crecimiento se da por incorporación de 3 iglesias más, y junto a las misiones que estas iglesias pueden o podían tener. Ahora, el año pasado, el año 2025, esta misión de Concón, que pertenecía a la iglesia La Trinidad de Reñaca, se particularizó y pasó, ¿verdad?, a recibir el nombre la iglesia La Trinidad de Concón. Somos súper originales, parece, los presbiterianos. Antes era más fácil, porque antes era la primera de tal lugar, la segunda de tal lugar, la tercera de tal lugar, pero después que estas modas empiezan a llegar, ahora es más énfasis en el nombre, pero parece que no hay mucho ingenio, entonces se repiten los nombres en todas partes. Y eso sucede en todas partes del mundo.
Y también el año 2025, ustedes deben saber, el presbiterio aprobó la particularización de la misión aquí en Curicó. Por lo tanto, este año nosotros nos vamos a particularizar, o sea, vamos a dejar de ser una iglesia en misión y vamos a ser una iglesia particular, con su gobierno local y todo eso. Ahora, actualmente, entonces, la iglesia presbiteriana en América Chile tiene la congregación, o la iglesia, mejor dicho, Cristo mi Pastor, la iglesia San Marcos, la iglesia del Valle de Lonquén, la iglesia de Maipú, la iglesia de la Trinidad de Reñaca, la iglesia de la Trinidad de Concón, la iglesia de Osorno, o sea, 7 iglesias particularizadas. Y está en proceso de particularización la iglesia en Curicó, y están las misiones de Ancud, que es dependiente hoy en día de la iglesia de Puerto Montt. Está la misión de Valdivia, la misión de Villarrica, la misión de Concón, está también esta iglesia del Encuentro, que estamos ahí viendo qué pasa con ella, y está también una misión en Ñuñoa. Es una iglesia que está plantando nuevas iglesias, está con el deseo de seguir adelante así. Entonces se espera, obviamente, que estas misiones puedan particularizarse en su debido tiempo, y que la plantación, ¿verdad?, de nuevas iglesias sea parte de la misión de la EPACH, de la Iglesia Presbiteriana en Chile, como creemos que ciertamente es. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos la semana pasada la formación de la Iglesia Presbiteriana en América, en los Estados Unidos, decíamos que es una iglesia comprometida, ¿verdad?, con la Escritura, una iglesia reformada y una iglesia comprometida con la Gran Comisión. Ese es el lema, ¿verdad?, que ellos nos han heredado. Entonces nosotros somos una iglesia bíblica, una iglesia reformada, pero una iglesia también comprometida con la Gran Comisión de plantar nuevas iglesias.